Hola, bienvenido nuevamente a este módulo de síntesis del Antiguo Testamento. Estamos recorriendo los libros poéticos. Recuerden que esto es una síntesis, es realmente una vista muy panorámica de cada libro. Entonces llegamos al libro de los Salmos. Y los salmos son conocidos como el himnario de Israel. ¿Sí? De hecho, un salmo es una composición poética acompañada de un instrumento de cuerda. Eso es un salmo. Los Salmos es un poema para ser cantado, un poema para ser cantado. Hay varios escritores de los Salmos, o sea, no solamente fue David, que fue el principal, porque David escribió aproximadamente unos 73 salmos, pero también Asaf compuso 12 de los salmos que tenemos en la Biblia, los hijos de Coré 12 también, Emán escribió uno, el 88, Etán uno, el 89, y Moisés uno, el 90. A Salomón se le atribuyen dos salmos, el 72 y el 127, y luego los demás son anónimos, son anónimos. La palabra clave en los salmos es adoración, adoración. Y el mensaje clave de salmos realmente no se puede definir porque es tan variado como la necesidad del corazón humano. Es tan variado como la necesidad del corazón humano. Bueno, encontramos diferentes tipos de salmos en este resumen o este compendio. Tenemos, por ejemplo, salmos mesiánicos, que son los que hablan acerca de Cristo, presentan a Cristo, anuncian a Cristo, aún antes de que obviamente Cristo fuese engendrado. Por ejemplo, está la famosa trilogía, Salmo 22, 23 y 24. El 22 presenta la cruz de Cristo, el 23 presenta el callado del pastor y el 24 presenta la corona del rey. Entonces ahí vemos a Cristo en su aspecto del sacrificio, del pastor y del rey. Otros salmos mesiánicos como el 104, el 109, el 45, el 2, el 8, el 16. Bueno, una cantidad de salmos que anuncian a Cristo. También tenemos salmos llamados imprecatorios. Salmos imprecatorios que se refieren a los mártires de la tribulación. Tenemos salmos de penitencia, como por ejemplo el Salmo 6, el 38, el 51 y el 32, donde está allí David confesando su pecado o hablando de las consecuencias del pecado. Tenemos también salmos graduales, que son los que se cantaban cuando se iba a Jerusalén en peregrinación para la Pascua y Pentecostés. Entonces allí la gente iba, mientras que iban a Jerusalén, iban cantando esos salmos que son los salmos del 120 al 134, y tenemos salmos de aleluya, que son justamente expresiones de alabanza al Señor. Algunas palabras aparecen allí en los salmos bastante particulares. Por ejemplo, a veces aparece la expresión Selah. Uno está leyendo un salmo y de repente dice Selah. Bueno, eso significa simplemente, es algo así como para un poco y considera lo que está diciendo. ¿Sí? Para y considera. También otra palabra que aparece allí es masquil. A veces dice masquil de David. Significa un salmo didáctico, una enseñanza. Otra palabra aparece, por ejemplo, mictam, mictam de David, y significa adoración. Adoración. Como datos informativos, más de la cuarta parte de las citas del Antiguo Testamento en el Nuevo son de los Salmos. Más de la cuarta parte de las citas del Antiguo Testamento en el Nuevo son de los Salmos. De hecho, el Señor Jesús dijo que en Lucas capítulo 24, el Cristo resucitado, le dijo a sus discípulos que así como está escrito de él en los Salmos, dice en Lucas 24, 44, entonces diciendo que los Salmos hablaban de Cristo. Y la mitad de las referencias del Antiguo Testamento con relación al Mesías son citadas en el Nuevo Testamento, son de los Salmos. O sea, cuando se habla de la mitad de las referencias mesiánicas del Antiguo Testamento que se nombran en el Nuevo, son de los Salmos. Los Salmos están divididos en 5 libros. 5 libros. El libro 1 va desde el capítulo 1 hasta el 41. El libro 2 va del 42 al 72. El libro 3 va del 73 al 89. El 4 del 90 al 106. Y el quinto del 107 al 150. Cada división, cada sección termina con una doxología, con un salmo de alabanza al Señor, de reconocimiento
por quién es Él. Y ahí termina esa sección y comienza la sección siguiente. No es una división hecha a capricho, sino que está así dividido desde que se recopiló. Bueno, Spurgeon escribió un libro muy lindo que se llama El Tesoro de los Salmos, y cuando él terminó de escribir ese libro, él dijo así, los tesoros dijo, un dejo de tristeza está sobre mi espíritu al terminar. Un dejo de tristeza está sobre mi espíritu al terminar, porque realmente es fascinante, fascinante. Alguna vez tuve la oportunidad de preparar unos comentarios sobre los salmos y realmente ese es el sentir, porque hay una riqueza tan grande que uno va allí estudiando, profundizando, meditando y te deja la sensación de que uno quiere más, uno quiere mucho más todavía. Hay muchos salmos que realmente valdría la pena como exaltar, resaltar en esta clase, pero bueno, no, sería un poquito injusto, ¿no? Permíteme simplemente mencionar el Salmo 11, por ejemplo. El Salmo 11, dice allí la palabra de Dios, el Salmo 11 dice, en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Y muchos de los salmos de David comenzaban con una afirmación. Aquí dice, en Jehová he confiado. Una afirmación. Y entonces ahí va a desarrollar todo un problema que se estaba presentando. Yo confío en Dios. ¿Por qué me dicen que me escape al monte? Versículo 2. Porque aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetear en oculto los rectos de corazón. Entonces ahí vemos aquí que hay una persecución, hay un ataque. Versículo 3 viene una pregunta. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Es una pregunta que realmente vale la pena hacerlo, ¿no? ¿Qué pasaría si todos mis fundamentos estuvieran destruidos? Claro, para algunos los fundamentos son el dinero, para otros quizás es una posición, quizás para otros el fundamento es la familia, quizás para otros el fundamento puede ser alguna relación. Pero ¿qué pasa si todo eso fuera destruido de golpe? ¿Qué habríamos de hacer nosotros como justos? Bueno, el salmista va a darnos aquí tres fundamentos que son inamovibles, tres fundamentos que nunca van a ser destruidos. En primer lugar dice el versículo 4, dice, Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono. El primer fundamento que nunca va a cambiar es la posición de Dios, la posición de Dios. Dios está en su santo templo. Dios tiene en el cielo su trono. Esto me recuerda, por ejemplo, en Habacuc, capítulo 2, versículo 20. Allí el profeta, después de ver toda la injusticia que había en el mundo, de haber orado a Dios y ver cómo Dios quería castigar al pueblo con los caldeos, finalmente llega a la conclusión de Habacuc dijo, bueno, realmente Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Porque frente al Dios soberano, el Dios que está allí en su trono, no podemos llegar a discutir, a pelear, ni siquiera levantar el dedo y preguntarle qué haces, porque Él es soberano. Pero cuando también habla del trono, me hace acordar a Hebreos capítulo 4, versículo 16, cuando dice que acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, al trono de la gracia. Yo me puedo acercar confiadamente a ese trono, sabiendo que allí puedo alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, su posición no cambia y yo me puedo acercar a Él confiadamente, descansando en su soberanía, en su plan perfecto para mi vida. Entonces, la posición de Dios es un fundamento que no cambia, es inamovible. Segundo fundamento, dice el versículo 4, en la segunda parte dice, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. El segundo fundamento que no cambia es su proceder. Dios tiene un proceder que no cambia. En su proceder, él va mirando todo lo que pasa en la tierra. Proverbios 15, versículo 3 dice que los ojos de Jehová están en todo lugar mirando a los buenos y a los malos. Su proceder no cambia. Él va mirando, él va observando todas las cosas. Y él dice aquí que al que es bueno, al justo, lo prueba. Le hace pasar por pruebas. ¿Para qué? Para purificarlo, para perfeccionarlo, para afirmarlo, para establecerlo.
Él va probando, pero con un propósito único y maravilloso, que es que el justo salga mejor, salga perfeccionado, conozca el corazón de Dios. Pero al malo lo castiga. Hay una diferencia gigante entre prueba y castigo. La prueba tiene un propósito de perfección, el castigo tiene un propósito de destrucción. El proceder de Sion no cambia y Él va probando a los justos, lo va probando, porque Él va observando todo. Y entonces llegamos al tercer fundamento, que está en el versículo 7, dice, porque Jehová es justo y ama la justicia, ama la justicia. Dice, el hombre recto mirará su rostro. Jehová es justo y ama la justicia. Qué maravilloso pensar en que el Señor es justo, es justo. Nunca va a ser algo que sea incorrecto. Nunca va a ser algo que realmente no vaya de acuerdo con sus atributos. Nunca, nunca. Jamás, jamás. El Señor, y podemos descansar en eso, en la persona del Señor, en que eres justo, eres justo. Pero fíjate, por favor, en cómo termina el versículo. Dice, el hombre recto mirará su rostro. El hombre recto mirará su rostro. Entonces, tengo que acordarme lo que vimos en el último módulo en cuanto a Job. Cuando Job decía, Señor, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Porque, Señor, ya pasé. Ya tuve que aceptar que en tu morada, Señor, en tu templo, tú eres soberano, Señor. Ya tuve que entender que ante tu trono puedo acudir con libertad. Ya puedo entender que tu proceder me quiere probar, Señor. Realmente, pero ahora, Señor, entiendo tu propósito, que es el otro fundamento inamovible. Tu propósito. Y tu propósito es mostrar tu justicia, pero también tu propósito es que yo ahora te vea. Ahora te vea. Ahora tengo una relación más íntima contigo, Dios. Tres fundamentos. La posición de Dios, el proceder de Dios y el propósito de Dios. Dios quiere demostrar su justicia, pero también quiere que nosotros en medio de las circunstancias adversas, en medio de la prueba, podamos contemplar su rostro, podamos conocerlo más íntimamente. Si fueren destruidos los fundamentos que debe hacer el justo, nada, porque su posición sigue estando allí, porque su proceder es el mismo y porque su propósito está bien marcado. Entonces eso es el libro de los Salmos. Te animo a que leas los Salmos, te animo a que puedas considerar realmente todo lo que Dios tiene para nosotros en este libro maravilloso, un libro que realmente nos invita constantemente a adorar a Dios. El versículo clave de Salmos es el Salmo 29:2, Salmo 29:2, que dice así, el Salmo 29:2, dice, dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en hermosura de la santidad. ¿Sí? Que nuestro propósito sea ese, adorar y vivir para Dios. Muy bien, los Salmos. Después de los Salmos obviamente sigue el libro de Proverbios. El escritor es Salomón, o por lo menos fue recopilado por él. Sabemos que Salomón escribió muchos proverbios. De hecho, dice en Primera de Reyes 4:32, dice que él escribió unos 3.000 proverbios. Y realmente este libro maravilloso tiene solamente 375. O sea que hay muchos más proverbios que Salomón escribió que no están aquí registrados en la palabra de Dios. Se escribió alrededor del año 1000 antes de Cristo. Versículo clave es capítulo 1, versículo 7, 1:7, que dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y el otro también que es versículo clave es capítulo 8, versículo 10, que dice: recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido, demostrando la relevancia que tiene la sabiduría y la excelencia que tiene la sabiduría por encima aún de las piedras preciosas. Bueno, realmente al leer Proverbios uno se da cuenta que hay un contraste bien marcado entre dos personajes principales, el sabio y el necio, el sabio y el necio. Y vamos a ver constantemente que se presenta ese contraste allí en el libro y vale la pena entonces leerlo. Mucho o gran parte del capítulo 1 hasta el capítulo 10 va a hablar acerca de consejos de un padre a un hijo en cuanto a cómo conducirse.
Pero a partir del capítulo 11 ya van a una cantidad de sabiduría expuesta que realmente es un tesoro cada versículo que uno encuentra aquí en Proverbios. Como consejo, te, te digo que vale la pena leer los proverbios, leer un proverbio cada día, ya que tenemos meses de 31 días, podemos leer un capítulo cada día de proverbios y así podemos encontrar riqueza y te digo la verdad que vas a encontrar siempre algo nuevo al leer proverbios cada día. Eh, y también por ahí si te gusta mucho estudiar y te gusta encontrar allí perlitas, también te aconsejo, por ejemplo, que comiences a señalar temas diferentes. Entonces, por ejemplo, puedes marcar cuando habla acerca del dinero, marcas con un color el versículo para que sepas que ese versículo habla del dinero, quizás la pereza, otro color, quizás en cuanto a la lengua, otro color, y así vas haciendo un estudio también temático en cuanto al libro de los proverbios. Pero bueno, en el apunte aparece allí como un tipo de bosquejo, 7 cosas acerca del sabio, 7 cosas acerca del necio y 7 contrastes entre el sabio y el necio. Pero te digo la verdad, podrían ser muchos más, muchísimo más. Pero bueno, es lo que menciona acá. Por ejemplo, dice que un hombre sabio va a oír y va a aprender el consejo sabio. Ser sabio es lo principal. El sabio considera sabiduría ganar almas. El sabio escoge sabiduría por sobre el oro y la plata. El sabio le enseña su boca. El sabio guarda la ley y el sabio guarda su boca de decir cosas que no convienen. En cambio, el necio va a ser destruido por su propia prosperidad. El necio va tras la mujer extraña como va cualquier animal al matadero. El necio hace del agravio su deporte, o sea, como que se especializa en el agravio. Para el necio su camino es recto ante sus propios ojos. El necio se burla del pecado, pero va a tropezar en él. El necio desprecia lo que los padres le enseñan y el necio va a ser siempre entrometido. Y como contraste, que realmente ya hemos visto bastante contraste, pero dice que el sabio escucha, pero el necio desprecia la enseñanza. El sabio va a heredar gloria, pero el necio va a heredar vergüenza. El sabio hace que sus padres sean alegres, mientras que el necio trae vergüenza o tristeza. El sabio recibe mandamientos, pero los necios van a ser siempre charlatanes. El necio no tiene sabiduría porque su corazón no se inclina a ello. En cambio, el sabio se inclina hacia la sabiduría. El necio confía en su propio corazón, pero el sabio va a ser librado. El necio cuenta todo lo que sabe, pero el sabio sabe cerrar la boca. Cerrar la boca. Él dice el apunte que hay un par de observaciones. Dice, los proverbios son en gran medida dirigidos a los jóvenes. La frase mi hijo o hijo mío se utiliza más de 20 veces. Y también dice que las 3 secciones comienzan con los proverbios de Salomón. Entonces presenta aprendizaje, presenta acción y presenta también enseñanza. ¿Sí? Se habla en los proverbios acerca del hombre virtuoso y de la mujer virtuosa, o el hombre de verdad y la mujer virtuosa. Se habla acerca de padres piadosos que encaminan a sus hijos y se habla de muchas cosas más. Pero simplemente te llamo a un detalle para que veas algo que está aquí en Proverbios capítulo 6. Dice el versículo 16, dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Entonces presta atención. Dice, aquí hay 6 cosas, 7 realmente que Dios abomina. Bueno, señor, ¿qué son? Así las evito. Bueno, dice, los ojos altivos, el orgullo, la lengua mentirosa, porque el diablo es el padre de la mentira, las manos derramadoras de sangre inocente, quizás una referencia al aborto, el corazón que maquina pensamientos inicuos, hablando de aquella persona que trama todo el tiempo la maldad, los pies presurosos para correr el mal, aquella persona que vive detrás de las cosas malas, el testigo falso que habla mentiras, aquel que le gusta mucho acusar sin pruebas, sino que va inventando, que eso es parte de lo que fue el juicio contra el Señor, y el que siembra discordia entre hermanos, aquella persona que se dedica a sembrar como intrigas, a promover discordias entre los hermanos, ¿no? Ahí está. Si quieres hacer la voluntad de Dios, evita estas cosas que al Señor no le agradan para nada. Así que bueno, este fue el libro de Proverbios. En el próximo módulo vamos a hablar un poquito en cuanto a Eclesiastés y Cantares. Así que Dios te bendiga.